Hola a todos, bienvenidos a nuestras clases virtuales. Soy el docente de matemática Iván Paredes Leca que nos acompañará en esta oportunidad. El día de hoy vamos a ver nuestro noveno capítulo que tiene como nombre Resolvemos situaciones con números decimales. Para ello es importante saber qué son los números decimales. Pues un número decimal es también denominado o llamado número racional, es decir, es un número que tiene una representación decimal que está conformada por dos partes, parte entera y parte decimal. Ambas partes se encuentran separadas por una coma, llamada coma decimal. En algunos países, en lugar de la coma, se suele colocar un punto, cuyo nombre sería punto decimal, tal y como se observa en el siguiente ejemplo. En esta oportunidad, vemos que el punto, llamado también punto decimal, separa la parte entera de la parte decimal. En esta oportunidad, el número se leería de las siguientes maneras: 623 enteros 175 milésimas, o simplemente 623 175 milésimas. Como podemos observar en la parte entera, el número 3 se encuentra en la columna de las unidades, el número 2 en la columna de las decenas, el número 6 en la columna de las centenas, y en la parte decimal, el primer valor que corresponde a la primera columna, en esta oportunidad el número 1, pertenece a la columna de los décimos. El 7, que está en la segunda columna, pertenece a los centésimos. El 5, que está en la tercera columna, pertenece a los milésimos. Para ello también es importante recordar o tener en cuenta algunas consideraciones para la suma y resta de los decimales. Primera consideración: escribir los números uno debajo del otro con la coma decimal debidamente alineadas, separando las cifras enteras de los decimales. También podemos completar los espacios o casilleros en blanco con ceros. Asimismo, debemos sumar o restar normalmente como si fueran números naturales, pero es importante recordar que debemos colocar la coma en la respuesta según o siguiendo su alineación. A continuación, vamos a ver algunos criterios para comparar y ordenar números decimales. Como primer paso, tenemos aquí dos cantidades, tal y como podemos ver, o dos números, ¿sí? El primer paso nos indica que debemos examinar o revisar, comparar la parte entera. En esta oportunidad, la parte entera, ambos tienen 3, es decir, su parte entera es igual. Por lo tanto, no podemos determinar por ahora quién es mayor, ya que la parte entera son iguales. Entonces, como segundo paso, tendríamos que analizar la parte o comparar la parte de las décimas. En esta oportunidad, ambas cantidades o números también tienen la misma cantidad que es la unidad en la parte de los décimos. Tampoco podríamos saber quién es el mayor por el momento. Como tercer paso, debemos examinar la columna de las centésimas, es decir, comparando. En esta oportunidad vemos que uno de los números tiene en las centésimas el número 2 o valor 2 y el otro número tiene en las centésimas el número 4. Como sabemos, 4 es mayor que 2, eso quiere decir que este número, 3 enteros 145 milésimas, sería mayor que 3 enteros 125 milésimos. O también podemos leerlo como que 3 enteros 125 milésimos es menor que 3 enteros 145 milésimos. Asimismo, debemos tener en cuenta cómo realizar algunas sumas y restas con números decimales. Como pueden observar, tenemos dos números decimales. En el segundo número decimal hay un casillero en blanco, el cual podemos completar con ceros, pero es importante alinearlos correctamente. Décimas con décimas, centésimas con centésimas, coma decimal debidamente alineadas, las unidades en la parte entera y las decenas también.
Es opcional colocar el 0, ya que en la suma 2 más 0 sería 2, 3 más 5 sería 8, la coma decimal debidamente alineada, 6 más 2 8 y la unidad tal y como está, ya que no hay con qué número sumar. Asimismo, debemos tener en cuenta en la resta es necesario completar con ceros si el número menor tiene mayor parte decimal. ¿Qué quiere decir, profesor, con eso? Por ejemplo, observemos aquí. Primer número y mayor a la vez, 13,4 décimos o 13 enteros 4 décimos. Solamente hay un número en la parte decimal. Sin embargo, el número menor, 7 enteros 516 milésimos, tiene 3 números o 3 cifras en la parte decimal. Para ello, nosotros debemos, en el primer número, como estos números de color verdecito, se han agregado los ceros, porque si no, no se podría restar, ya que aquí hay 3 cifras y aquí solamente nos dan una. Entonces, agregamos los ceros. Tal y como nos dice aquí, es necesario completar con ceros. Si el número menor, es decir este, tiene mayor parte decimal, tiene 3 números decimales, este solamente tiene 1, entonces como es una resta, pues debemos completar estos casilleros en blanco con 0 para poder restar, y siempre tener en cuenta la coma que esté debidamente alineada. Y se efectúa la resta como si fuera una resta de números naturales. El 4 prestará una unidad, se convertirá en 10, este 10 prestará una unidad quedándose en 9 y este convirtiéndose en 10, 10 menos 6 4, 9 menos 1 8, quedó en 3, la parte entera de la unidad le presta una unidad, sería 13, menos 5 8, se copia la coma decimal alineándose ahí, teniendo en cuenta la misma dirección, quedó en 2, le presta una unidad, sería 12, menos 7 me quedaría 5. Asimismo debemos tener algunas consideraciones para la multiplicación. En primer lugar debemos multiplicar como si fuera un producto o una multiplicación con números naturales ignorando la coma decimal. Y como segundo punto debemos tener en cuenta la parte decimal de cada uno de los números para poder colocar la coma decimal en el resultado final, empezando a contar desde el último número hacia adelante. Por ejemplo, tenemos aquí el primer número decimal, el cual tiene dos números decimales, el 2 y el 4. ¿Cuántos números? 2. Tenemos otra cantidad, el cual tiene solamente un número decimal. ¿Cuánto suman estas dos cantidades? 3. 3 decimales. Eso quiere decir que esa cantidad 3 tenemos que contar de atrás hacia adelante en el resultado final. Este es el resultado final. Después de haber multiplicado y sumado, este es el resultado final. Como ustedes ven, 2 decimales más un decimal serían 3 decimales. Contamos 3 casilleros de atrás hacia adelante. 1, 2 y 3. Aquí iría la coma decimal. También debemos recordar que en el sistema monetario peruano solo existen hasta los hasta los centésimos, por lo que debemos de redondear. Muy bien, normalmente aquí en el Perú pagamos hasta los décimos, pero a nivel nacional es considerado hasta los centésimos. A veces pagamos 51 centésimos, 23, etc. Entonces, en esta oportunidad imaginemos que este resultado es una cantidad que se hay que pagar por un bien o en un banco. Como ustedes pueden ver, hay hasta la cifra milésima, décima, centésima, milésima. En el Perú solamente, comúnmente se paga hasta el centésimo, es decir, pagaríamos hasta aquí, hasta el 2. Pero si este número que está a la derecha o detrás, en el lugar del milésimo, si este número fuera 5 o mayor que 5, aumentaría a este número en una unidad. Si es que fuera 5 o mayor que 5, aumentaría en una unidad. Pero como nos damos cuenta es 4 y 4 es menor que 5, entonces se mantendría igual. Es decir, lo que tendríamos que pagar, si es que fuera un monto de pagar a un bien o si no a un banco, sería
373 soles con 52 céntimos. Eso es lo que tendríamos que pagar. Ojo, hay que tener en cuenta el criterio del redondeo, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Como primer problema tenemos que Carmen está entrenando para la maratón de su distrito. En la última práctica demoró 4,7 horas. 4,7 horas en recorrer un trayecto de 30 kilómetros. ¿Cuál tendría que ser su nueva marca de tiempo si quisiera disminuir a la mitad? Como primer paso debemos dividir el tiempo que ha recorrido o ha demorado entre 2, porque nos dicen a la mitad. ¿Cuál es el tiempo que ha demorado en recorrer? 4,7 horas. Entonces, colocamos 4,7 como dividendo y como divisor la mitad. En esta oportunidad el 2. Aquí debemos colocar un valor que multiplicado por 2 me dé 4 o cerca de 4. En esta oportunidad pues colocaremos 2. 2 por 2 me da 4. Finalmente estas dos cantidades se restarán, que nos dará como resultado 0. O también podemos colocar una rayita. Antes de seguir dividiendo, observamos que hay una coma decimal. Entonces esta coma decimal se coloca aquí. Ahora recién puedo bajar el siguiente número, que es el 7. Debo colocar aquí un número que multiplicado por 2 me dé 7 o cerca de 7. En esta oportunidad el número será 3 y 3 por 2 me da 6. Restamos 7 menos 6 y me queda la unidad. Como sabemos, uno no puede dividir a 2 y ya no hay más cifras. Por propiedad bajamos un cerito, formándose el número 10. Colocaremos aquí un número que multiplicado por 2 me dé 10 o cerca de 10. En esta oportunidad sería 5. 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Carmen, su nueva marca de tiempo, tiene que ser 2,35 horas. Nuestra respuesta sería la alternativa C. Asimismo, en nuestro segundo problema tenemos a Anthony y Alexis, el cual aportaron dinero para montar un negocio. Anthony aportó 36.341 soles con 60 céntimos y Alexis aportó el resto. Es decir, hasta el momento no sabemos cuánto aportó Alexis. Si Anthony dio 3.512 soles con 80 céntimos más que Alexis, quiere decir que esta es la diferencia entre la cantidad de Anthony y Alexis. Nos preguntan, ¿cuánto dinero reunieron para hacer el negocio? Muy bien, como primer paso es saber cuánto aportó Alexis. Para ello, vamos a restarle a la cantidad del dinero que aportó Anthony el exceso. ¿Cuál es el exceso? Esta cantidad. Entonces le restamos. Así podemos llegar a saber la cantidad de dinero que aportó Anthony. Recuerda, la coma debe estar debidamente alineada. Y efectuamos la resta como si fueran números naturales normalmente, obteniendo 32.828 soles con 80 céntimos sería la cantidad que aportó Alexis. Nos preguntan cuánto dinero reunieron. Para ello debemos sumar ambas cantidades, la cantidad de Anthony más la cantidad de Alexis, dándonos como resultado, ojo, la coma debe estar debidamente alineada, dándonos como resultado 69.170 soles con 40 céntimos. Entonces, por tanto, reunieron 69.170 con 40 céntimos. Nuestra respuesta sería la alternativa D. Como tercer problema tenemos que en una fábrica se producen 150 litros de gaseosa diarias. Ojo, 150 litros diarios de gaseosa.
Con 60 litros se llenan botellas de 0,75 litros. Con 60 litros. Y con el resto que queda, el depósito se llena con botellas de 1,5 litros. Si 60 litros empleamos para llenar botellas de 0,75 litros, ¿cuántos litros nos quedarán? ¿Qué tenemos que hacer? 150 menos 60, es decir, el resto sería 90 litros que queda en el depósito. Y con esos 90 litros se llenarán botellas de 1,5 litros. Para ello, debemos en primer lugar desaparecer la coma decimal en el divisor. ¿Cuál es el divisor, profesor? Tenemos que dividir 60 entre 0,75. ¿Por qué? Porque es la capacidad o el contenido de gaseosa de la botella. Entonces sería 0,75 el divisor y 60 el dividendo. Como sabemos, en una división no puede ir en el divisor la coma decimal. Para ello tiene que desaparecer. ¿Y cuál es la manera de desaparecer la coma decimal? Corriéndolo hacia el lado derecho. ¿Cuántos casilleros o espacios debe de correr la coma decimal para que desaparezca? 1 y 2. Esa cantidad de espacios que va a moverse la coma decimal se agregará en ceros al dividendo. Es decir, nos quedarán, en lugar de 60, nos quedará 6.000. Esos dos ceros, ¿por qué se agregaron? Porque se movió la coma 2 espacios o casilleros a la derecha con la finalidad de convertirse en un número entero. Muy bien, entonces la cantidad que tenemos que dividir es 6.000 entre 75. Dividimos. Tenemos que colocar aquí un valor que multiplicado por 75 aquí en el cociente, un valor que multiplicado por 75 me dé 600. ¿Por qué 600 y no 60? Porque 60 no se puede dividir entre 75. Entonces colocamos 600. Ese valor sería 8 por 75 me da 600. 600 menos 600 me queda 0. Bajo la siguiente cifra decimal la siguiente cifra que es el 0, y como 0 no se puede dividir entre 75, pues se coloca 0, o si no, 0 por 75 me da también 0. Entonces quiere decir que con 60 litros se pueden llenar 80 botellas de 0,75 litros. Paso número 3. Desaparecer la coma decimal del resto en el divisor. El resto es la cantidad de gaseosa que sobra. Si ya se han empleado 60 y el total es 150, 150 menos 60 nos queda 90. 90 sería el resto de gaseosa que queda en el depósito. Entonces sería 90, que es la cantidad de litros de gaseosa que queda, entre la capacidad de gaseosa que entra en la botella de 1,5 litros. Como volvemos a ver, en el divisor no puede ir un número decimal o la coma decimal. Para convertirlo a número entero, en esta oportunidad la coma decimal tiene que correr hacia la derecha un espacio o una casilla. Esa cantidad de espacios o casillas se le agrega en 0 al dividendo. Entonces nos quedaría 900 entre 15. ¿De dónde salió este 0? Es del espacio que se corrió la coma decimal hacia el lado derecho. Muy bien, entonces 900 entre 15, pues colocamos como dividendo 900 y 15 en el divisor y buscamos un valor próximo o igual que multiplicado aquí en el cociente por el divisor me dé esta cantidad. Vamos a colocar 90 o coger 90 entre 15, pues sería a 6. 6 por 15 me saldría 90, restamos 90 menos 90 me queda 0, bajamos la siguiente cifra que es el 0 y pues 0 no se puede dividir entre 15, por lo tanto se colocaría aquí el 0. O si no, colocamos 0 por 15 y nos da 0 por 15 nos da 0. Nos preguntan ¿cuántas botellas de gaseosa se llenaron en total? En esta oportunidad, con 90 litros se habrán llenado 60 botellas de 1,5 litros. Entonces,
Aquí llenamos 80 y aquí 60. La suma es de 140 botellas de gaseosa.